Cristo lo pedimos todo. Amén. Quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Cómo es tu vida de oración? El cristiano verdadero ora. Y si tú no tienes vida de oración, si tú no oras, pues una de dos. Lo más posible es que no haya vida espiritual en ti, que no hayas nacido de nuevo aún, que no seas verdadero hijo de Dios, o quizás estás muy alejado del Señor y necesitas arrepentirte y venir a Él. Pero si eres un hijo de Dios, sigue la pregunta, ¿y cómo es tu vida de oración? ¿Y es tu deseo aprender a orar? Ese fue el deseo de los discípulos que tenemos aquí. Vinieron a Cristo y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. ¿Es ese tu deseo? Hay una escuela que todos los cristianos tenemos que ir. Quizá dices, yo llevo ya 20 años, 30, 40, 50 sin ir a la escuela. Yo nunca he ido a la escuela, pero hay una escuela que todo cristiano debe ir, y esa es la escuela de la oración, porque tenemos que aprender a orar. Y en estas últimas semanas hemos estado estudiando este pasaje tan famoso, el llamado Padre Nuestro, que muchos quizá lo aprendieron de pequeños, y que es bueno memorizarlo. Sí, es bueno memorizarlo, es bueno que lo sepas de memoria, porque esta es la oración modelo. Hemos visto que deberíamos moldear nuestras oraciones al patrón que Dios nos dio, no para repetirlas como loros, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no para repetirlas así simplemente, y que si lo repites 20 veces entonces te va mejor que si lo repites, no, sino para hacerla un patrón en el que nos basemos para que nuestras oraciones vayan conforme a ese camino, conforme a ese patrón. La Biblia nos dice que no podemos orar como a mí me parezca. Es verdad, Dios en su misericordia escucha toda oración, pero Dios te ha dicho cómo orar. Y alguno dice, bueno, pero es que yo soy sincero en la oración. Vale, muy bien, pero puedes estar sinceramente equivocado. Entonces Santiago, el apóstol Santiago nos lo recuerda y dice, pedís mal algunos para gastar en vuestros deleites. El apóstol Pablo incluso decía, no sabemos lo que pedir como conviene. Entonces nos damos cuenta que necesitamos aprender a orar. Señor, enséñanos a orar. Ahora, quería repasar algo de la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo esta introducción a la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, y estuvimos viendo las primeras 3 peticiones. Santificado sea tu nombre, la persona de Dios. Venga tu reino, el programa de Dios. Y hágase tu voluntad, el propósito de Dios. Estuvimos viendo estas primeras 3 peticiones. Y quería enfatizar, que si lo piensas, estas 3 peticiones no tienen nada que ver con lo material. No tienen nada que ver con lo material. Hoy vamos a ver una petición que sí que tiene que ver con lo material, el pan nuestro de cada día. Pero las primeras 3 peticiones y la introducción a la oración no tienen que ver con lo material. Y desgraciadamente, muchos, y esto es lo que los incrédulos hacen, pero muchos cristianos también lo hacen, sus oraciones solo tienen que ver con lo material. Los incrédulos, por supuesto, solo piensan en lo material. 1 Corintios nos dice, 1 Corintios 2,14, dice, el hombre natural, refiriéndose al hombre sin Cristo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre sin Cristo está pensando en lo de aquí, en lo de ahora. No piensa en lo celestial, piensa en lo terrenal. No piensa en lo eterno, piensa en lo temporal, en lo de aquí. Pero desgraciadamente, algunos creyentes hacen también algo así. Siguen con ese mismo patrón de pensamiento. Sus oraciones se centran solamente en eso, en lo terrenal y temporal. Lo he escuchado muchas veces. Ay, Señor, te pido por mí, por trabajo para mí, trabajo para mis hijos, por estos dolores que tengo, Señor. Pido por esta relación difícil que tengo. Pido por protección para los viajes. Vale, no hay nada de malo, pero ¿eso es todo? ¿Eso es todo en tus peticiones? ¿Material? ¿Aquí y ahora? Incluso cuando dan gracias a Dios. Algunos incrédulos, incluso algunos creyentes, solo dan gracias. Señor, gracias por la comida en la mesa. Señor, gracias por un techo, por un lugar en el que vivir. Gracias, Señor, por la protección en el viaje. Gracias, Señor, por la salud que me has dado. Vale, muy bien, pero ¿eso es todo? Las primeras 3 peticiones del Padre Nuestro no tienen nada que ver con lo material, tienen que ver con lo espiritual. ¿Dónde está en tu oración el santificar el nombre de Dios? Para eso tienes que conocerle. Es que quizá ni conoces a Dios, no sabes cómo es tu Dios, por eso no santificas su nombre. ¿Dónde está el pedir que venga el reino de Dios?
Que la iglesia sea edificada, la iglesia de Cristo en todo el mundo, que más almas sean transformadas por el Evangelio, que Cristo, que tú reinas, que venga tu reino a mí, en toda mi vida, en cada rincón de mi vida. No, estas personas solo están pidiendo por sus reinos, no por venga tu reino, sino Señor, que se haga más grande mi reino, que mi trabajo se haga más grande, que mi salud se haga mejor, que solo piensan en lo terrenal. ¿Dónde está el pedir que Dios haga su voluntad en mi vida? ¿Dónde está el pedir conforme a su voluntad? Es decir, tú no sabes si es la voluntad de Dios que tengas salud o enfermedad. Tú no sabes si es la voluntad de Dios que tengas trabajo o que lo pierdas. Tú no sabes si es la voluntad de Dios que una relación vaya mejor o peor, o que tu hijo apruebe un examen o lo suspenda. No sabemos qué es la voluntad de Dios en cuanto a eso. Y por eso nuestras peticiones, más que nada, deben ser, hágase tu voluntad. Y lo que ya está revelado de su voluntad, Señor, hágase tu voluntad. ¿Cuántos hay que dice, ora por mí, que tengo una enfermedad, o que no llego a fin de mes, o que mi hijo, mi marido me hace la vida imposible? Al final, son peticiones muchas veces de los mismos incrédulos, salud, dinero y amor. ¿Eso es por lo que pedimos? ¿Solamente? Y nunca oran que Dios los santifique más y más, que su amor abunde en nuestros corazones, que Dios nos dé un hambre mayor de la palabra de Dios, que yo pueda vencer este pecado particular o aquel pecado particular en mi vida. No, eso no aparece en sus peticiones. Solo aparece lo material, lo terrenal. Pero Dios nos dice en su palabra, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y por eso en el Padre Nuestro, en la oración modelo, las primeras 3 peticiones es poniendo la mira en las cosas de arriba. Señor, santificado sea tu nombre. Señor, eres tan santo. Señor, eres tan grande. Señor, te adoro. Que más gente te adore a ti por tu nombre, por quién eres tú, por tus atributos, por tu gloria. Santificado sea tu nombre. Señor, quiero que tu reino venga. Quiero que tú reines en este mundo, que reines en mi vida, que reines en la vida de los que me rodean. Que tú seas el rey. Señor, hágase tu voluntad, no la mía, no la mía. Hágase la tuya. Y Señor, alinea mis deseos a los tuyos. Hágase tu voluntad. Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay un lugar para la oración por cosas materiales, como vamos a ver ahora. Pero en primer lugar, y por encima de todo, nuestra oración debe estar pensando en poner los ojos en lo espiritual, en las cosas de arriba, y no en las de la tierra. Pero sí, llegamos a la 4ª petición. Llegamos a esa frase que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, versículo 3. Y ahí es donde nos quedamos la semana pasada y ahí es donde queremos retomar. La 4ª petición, en nuestro 5º punto, porque vimos la introducción, pero es la 4ª petición que es acerca de la provisión de Dios. Vimos acerca de la persona de Dios, santificado sea tu nombre, acerca del programa de Dios, venga tu reino, acerca del propósito de Dios, hágase tu voluntad, y ahora vemos una petición acerca de la provisión de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta es una petición simple y directa. Le rogamos a Dios que se digne a proveernos lo necesario para nuestro cuerpo. A eso se refiere el pan, lo necesario para nuestro cuerpo, para que reconozcamos que Él es la fuente de todo bien. No dice, Señor, yo me quiero ganar el pan. No, Señor, danos el pan nuestro de cada día. Sin la bendición de Dios, ni el trabajo, ni los bienes que Él nos da, no podemos hacer nada. Pedimos aquí que Dios nos conceda el apartar nuestra confianza de las criaturas y poner la confianza solamente en Él. Y queremos ver algunos puntos que nos enseña esta petición acerca de la provisión de Dios. Una cosa que nos enseña es nuestra mortalidad. Piensa, empezamos la oración con Padre nuestro que estás en los cielos, con ese Padre eterno que vive por todos los siglos. Y aquí se introduce el tiempo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros necesitamos comer. Dios no necesita comer. Nosotros necesitamos pan cada día. Dios no necesita nada de esto. Dios no necesita nada. Él es eterno. Nuestra vida, dice la Biblia, que es como hierba, que sale un día y al día siguiente ya no está. Santiago nos dice que nuestra vida es como la neblina, esa neblina a veces que sube del tranco y está por unas horas y de repente miras y dices, ¿a dónde se ha ido? Ya se ha ido. Nuestra vida es así. La vida de Dios no, Dios es eterno, Dios es para siempre, siempre ha existido y por siempre existirá. Entonces aprendemos que somos mortales, que necesitamos pan para vivir, necesitamos comida cada día. Estate 30 días sin comer y vas a ver cómo te va a ir. Necesitamos comida cada día.
Dios no. Dios no necesita nada para su existencia. Y aprendemos también nuestra dependencia de Dios. Él es nuestro sustentador. ¿Qué significa? El que nos sostiene, el que da comida a sus criaturas. Salmo 104 dice: todas las criaturas esperan en ti para que les des comida a su tiempo. Todas las criaturas estamos dependiendo de Dios, que Él nos dé la comida. Y tú dices: no, yo me la gano. Aquí en la sierra, en el campo, sabemos más cómo funciona eso. Porque sabemos que si no llueve, si no ocurren ciertas cosas, no hay comida. Sabemos que la comida no sale del supermercado. No es que las estanterías del supermercado produzcan la comida, no. La comida viene porque tiene que caer la lluvia, los animales tienen que comer, los árboles tienen que producir, y hay un proceso que es Dios el que lo sostiene y el que lo da. Y si Dios no lo da, pues hay una mala cosecha, o no hay cosecha, o se hiela todo, o se acaba todo. Dependemos de Dios para nuestra subsistencia. Y esto es lo que nos enseña también esta petición: es Dios el que nos da el pan. ¡Ay, yo me lo he ganado con el sudor de mi frente! Bueno, tú has trabajado, sí, pero ¿quién te ha dado las fuerzas para el trabajo? ¿Quién ha permitido que haya esa comida para comer? Es Dios el que lo hace todo. Dependemos de Él. Y no solamente nos enseña eso, que dependemos de Él, pero dependemos de Él cada día, cada día. ¿Te has fijado en lo que dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, está diciendo día a día, danos el pan cotidiano. Hoy pedimos el de hoy y mañana pediré el de mañana. Eso nos enseña: no le pidas a Dios que te dé todo el pan que necesitas para no pedirle nunca más. No. Dios quiere que pidamos cada día. Señor, dame hoy lo que necesito para hoy. Dependo hoy de ti y ya mañana te pediré por lo de mañana. Pide hoy lo de hoy, para el día que tenemos por delante, y ya está. Ahora, no significa eso que no podemos hacer planes para el futuro. Lo que significa es que nuestras preocupaciones no deberían ir más allá de lo que tenemos cada día, de lo que tenemos por delante cada día. Dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte: baste a cada día su propio afán. Ya tienes bastante con lo que tienes en este día por delante. No estés preocupada y ansioso o ansiosa por el día de mañana, por lo que va a venir mañana. Basta cada día su propio afán. Señor, dame hoy el pan de hoy. Mañana te pediré el pan de mañana. También aprendemos con esta petición la moderación. Jesús nos dice el pan nuestro de cada día. No dice el caviar nuestro de cada día. No dice las langostas de cada día. Dice el pan. No dice el jamón ibérico de bellota de cada día. Dice el pan nuestro de cada día. El apóstol Pablo nos enseñó así, diciéndoselo a Timoteo, un pastor, pero que se aplica a toda persona. El apóstol Pablo dijo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Tienes sustento y abrigo? Ay, pero es que solo puedo comprar arroz y tal, y yo querría comprar jamón de tal tipo. Bueno, tienes sustento y abrigo, estate contento con eso. Pídele a Dios que te dé lo necesario. Ahora, en nuestra sociedad, que gracias a Dios pues hay abundancia, nuestras necesidades muchas veces las ponemos de una manera que no son en realidad necesidades. ¿Cuántas veces lo que pensamos que es el pan nuestro de cada día dista mucho de lo que debería ser? ¿Cuántas veces hay que la avaricia nos hace perder el enfoque y empezamos a pedir cosas a Dios que realmente no necesitamos? Ahora, esto no es nuevo. Empezamos a pedir lujos, empezamos a pedir caprichos y nos desviamos de lo que Dios nos ha dicho. Esto no es nuevo. Esto ocurría en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel pecó en esto. ¿Os acordáis? Salieron del desierto y Dios les dio maná, pan del cielo, que su sabor era como hojuelas de miel. Y no estaban contentos. Al principio quizás sí, pero después decían: es que este pan pesado todos los días lo mismo, no estoy contento con esto. Señor, danos a comer carne. Señor, nos acordamos de los pepinos y las cebollas que comíamos en Egipto y del pescado y esto y lo otro. Señor, danos comida a nuestro gusto. Y el Salmo 78 dice exactamente eso. Tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. ¿Sabes que a Dios no le agrada eso? Dios provee. Pero cuando empezamos a pedir a nuestro gusto,
Cuando empezamos a pedir no el pan nuestro de cada día, sino quiero esto, quiero lo otro, que no son necesidades. Ahora, muchas veces Dios las da, pero cuidado con pensar que merecemos esto. Seamos moderados, nos enseña a ser moderados en nuestras peticiones. No solamente a depender de Dios y a saber que somos mortales, pero también nos enseña la moderación. También nos proporciona un gran consuelo esta petición, porque a veces pensamos, ¿le importa a Dios las cosas pequeñas de mi vida? Ay, sí, hemos visto otras peticiones que hablan de peticiones grandes. Venga tu reino, Señor, edifica tu iglesia, haz grandes cosas en este mundo. Y son peticiones grandes, altas, pero el pan nuestro de cada día parece algo muy pequeño, ¿no? Pero es que a Dios también le importa lo pequeño. A Dios también le importan las cosas pequeñas. Dios nos ha dicho que pidamos algo tan pequeño, tan trivial quizá, como el pan nuestro de cada día. Y este pensamiento es una vacuna poderosa para las preocupaciones de muchos cristianos. A Dios le importan las cosas pequeñas. Dios va a cuidar de ti. El día de mañana traerá su afán. No te afanes, porque Dios cuida de ti. También esta petición nos enseña la generosidad. No dice el pan nuestro de cada día, dámelo a mí, hoy. No dice, dánoslo. Cuando estás pidiendo el pan nuestro de cada día, estás acordándote de los demás. Estás sintiendo la necesidad de los demás como la tuya. Nos enseña esto a pedir por otros también. No solo a pedirlo para mí. Señor, provee para mí. Dame lo que necesito yo, sino también dale a los demás. Dale a mi hermano, dale a mi prójimo, dale a mi vecino, dale lo que necesita. A veces Dios te da más del pan que necesitas. ¿Qué tienes que hacer entonces? ¿Te lo da para que te engordes? ¿Te lo da para que te lo guardes y lo acapares todo para ti? No, te lo está dando para que lo compartas con tu hermano, del cual acabas de orar, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pues quizá a ti te da el pan de tu hermano y te lo da para que lo compartas, para que seas generoso con tu hermano. Primera de Juan 3:17 dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo me vas a decir que ay, estoy lleno del amor de Dios en mi vida si ahí está tu prójimo necesitado y no quieres darle nada? Hay miles de personas en el mundo que de verdad necesitan. Tuvimos aquí hace unos meses a la organización Puertas Abiertas, que ayuda a cristianos pobres, pero más que nada perseguidos, que han perdido su casa, han perdido todo por la persecución. Ayuda a cristianos perseguidos en el mundo. Eso es una manera de mostrar el amor de Dios, apoyar a aquellos que están necesitados. Estamos haciendo este proyecto para Navidad con esa razón, apoyar y ser generoso con aquellos que de verdad lo necesitan. Ahora, eso es lo que nos enseña esta petición, generosidad. Nos enseña consuelo, a Dios le importa también lo pequeño, nos enseña moderación. Pedimos el pan, no pedimos caprichos, no pedimos chucherías, no pedimos caviar y jamón ibérico de bellota, aunque no hay nada malo, y creo que sabéis a lo que me refiero, no hay nada de malo en estas cosas, pero pedimos a Dios nuestra necesidad. Si Dios quiere dar más, alabado sea su nombre, pero debemos de buscar y pedir a Dios que nos dé lo que necesitamos. También aprendemos dependencia de Él, le necesitamos a Él, no dependemos de nosotros mismos, dependemos de Dios y aprendemos la mortalidad. Pero al hablar de pan, eso también nos debe llevar de alguna manera a pensar en el alma, porque no solamente está el pan físico que nos alimenta al cuerpo, pero y este texto se refiere a ese pan físico, pero de alguna manera también nos recuerda que hay un pan de vida que nos alimenta el alma. Y le damos gracias a Dios porque ese pan de vida que es Jesucristo vino al mundo y que de verdad lo necesitábamos y Dios nos lo dio. Y ese pan de cada día, ese pan de vida, lo podemos comer cada día. Y no me estoy refiriendo a la cena del Señor, sino a recibir y saborear y estar asombrados cada día por Cristo y lo que Él significa y lo que Él representa. Así que también nos recuerda que Cristo es el pan de vida, aquel que satisface nuestra alma. Igual que el pan satisface nuestro cuerpo, Cristo es el pan de vida que satisface nuestra alma y queremos más de Él cada día.
Queremos que a través de la palabra podamos aprender más de Cristo, que Él nos llene más y más cada día. Así que eso es lo que hablamos cuando decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una petición acerca de la provisión de Dios. Pero llegamos a la quinta petición, punto 6, es una petición acerca del perdón de Dios. Vamos allá al versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Es una petición acerca del perdón de Dios. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Cuál es el problema más grande del ser humano? No son las guerras. Y mira las noticias y esta semana, y llevamos ya años, que mira las noticias y te abruma todo lo que está ocurriendo, y la maldad del ser humano con todas las guerras. Pero ese no es el peor problema, ese no es el problema más grande, no es la raíz del problema del ser humano. El problema más grande no es la pobreza, no son las enfermedades, no son las desigualdades, no son los desastres naturales, ahora hay huracanes y demás. El problema más grande que tenemos, que te entre bien esto en la cabeza, el problema más grande que tenemos todos es el pecado, el pecado, el pecado. No hay persona que no peque. El pecado, ¿qué es? Pues es romper, transgredir la ley de Dios. Puede ser esto por comisión, es decir, por hacer lo que Dios ha dicho que no hagamos, o por omisión, no hacer lo que Dios ha dicho que sí que hagamos. La ley de Dios es perfecta, la vemos resumida en los 10 mandamientos, y eso significa, si te examinas con la ley de Dios, eso significa que pecas, que pecamos diariamente, diariamente. Somos pecadores, y ese es nuestro gran problema. Nuestro gran problema no son los que nos rodean. Y la culpa la tiene mi familiar que me hizo esto. La culpa la tiene el vecino que me engañó en esto. No. La culpa la tiene el pecado con el que nacimos, con el que nacimos. Y el pecado tiene una consecuencia muy grave, que es la muerte. Muerte física, morimos porque somos pecadores, por culpa del pecado de Adán que se nos ha transmitido, muerte física, muerte espiritual, separados de Dios, y muerte eterna, condenación en el infierno. Eso es lo que nos lleva el pecado, estar separado de la bondadosa presencia de Dios para siempre. Eso es lo que hace el pecado, y el pecado también es visto en la Biblia como una deuda. Es más, el pasaje paralelo de Mateo 6, donde también se hará el Padre Nuestro, en vez de decir perdónanos nuestros pecados, no sé si te suena que dice perdónanos nuestras deudas. El pecado es una deuda. ¿Una deuda por qué? Yo no tengo deudas, yo he pagado mi hipoteca, yo he pagado tal, yo he pagado lo otro. No, el pecado es una deuda con Dios. Una deuda con Dios que todos tenemos. Cuando pecamos adquirimos una deuda con Él, una deuda enorme, tremendamente grande, ya que Dios, como el juez justo, no puede pasarlo por alto. Imagínate que alguien tiene una deuda con otra persona. ¿Qué esperamos que haga un juez justo? Que haga pagar al que la debe. El juez justo tiene que hacer eso. El juez justo no va a decir, tú le debes 10.000 euros a esa persona. Bueno, como yo soy bueno, está bien, no pasa nada. No, un juez justo va a decir, se lo tienes que pagar. Pues Dios como juez justo no puede decir, esa deuda que tienes de pecado, bueno, no pasa nada, venga, para adentro, todos para adentro, para el cielo. Dios no puede hacer eso, porque Dios es juez justo. Así que tenemos un problema muy gordo, el problema del pecado. Un problema que nos manda a la condenación eterna en el infierno. Tenemos una deuda que no podemos pagar, pero gracias a Dios, y aquí es donde entran las buenas noticias, gracias a Dios, alguien pagó la deuda por el pecador. Alguien pagó la deuda tenía que ser pagada, la deuda no se puede cancelar así como así, alguien la tenía que pagar. Y el problema del pecado puede ser solucionado porque Dios ha diseñado un plan, y en ese plan Cristo, su Hijo, vino a esta tierra. En ese plan Él murió para pagar por los pecados del pecador, para cancelar esa deuda, para que pueda ser perdonada esa deuda. Y cristiano, cuando piensas en eso te tiene que desbordar, eso te tiene que asombrar, eso te tiene que hacer llorar. Él ha pagado mi deuda. No sé, alguno de vosotros tenéis una hipoteca. Imagínate que llegas un día al banco y te dicen, que los 50.000, que los 100.000 que debías, viene un hombre y los ha pagado todo. Seguramente empezarías a llorar.
Pues la deuda que teníamos con Dios era mucho más grande que una hipoteca de 50.000 o 100.000. La deuda que teníamos con Dios era eterna, nuestro pecado. Y Cristo, allí en la cruz, pagó tu deuda. Pagó la deuda del pecador. Él la ha pagado por mí. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esa es la base del perdón de pecados. Y cuando decimos, perdónanos nuestros pecados, estamos pensando en eso. Perdónanos nuestras deudas, estamos pensando en eso. Así que, de alguna manera, ¿sabes qué? Esta es la más importante de las peticiones. Porque sin esta petición, sin lo que encontramos aquí, olvídate de orar. Olvídate de orar. Porque la única forma de orar es a través de Cristo, a través de que tus pecados sean perdonados. Así que, sin lo que nos dice esta petición, olvídate de la oración. Esta es la petición la primera de las peticiones que tienes que hacer. Aunque no sea puesta la primera ahí, pero es que antes de orar, antes de poder empezar a tener esa relación con Dios como hijo y padre, necesitas el perdón de los pecados. Por eso es la más importante. Y mi amigo o amiga que estás aquí, si tus pecados no han sido perdonados, si tu deuda no ha sido cancelada aún, esto es lo primero que tienes que hacer. La Biblia muestra bien claro que los pecados solo son perdonados a través de Cristo Jesús. No es por tus obras, no es por tus méritos, no es por tus buenas intenciones, es por Jesucristo. Es porque Él pagó en la cruz eso que tú y yo, esa deuda que tú y yo merecíamos. Por eso, como dice 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para pagar esa deuda estratosférica que teníamos con Dios. Ahora entonces, cuando pedimos esta petición, cuando decíamos, Padre, perdónanos nuestros pecados, ¿significa que esto lo oramos una vez y ya no tenemos que orar esto nunca más? No. Esto es lo primero que tenemos que orar en nuestra vida. Padre, perdónanos nuestros pecados. Es lo primero que tenemos que solucionar. Pero luego esta es una petición que debemos continuar. Es verdad que Dios nos declara justos, pero la vida del verdadero cristiano regenerado es una vida de continuo arrepentimiento. Yo a los 13 años, por primera vez, de corazón, pedí al Señor que me salvara, que me perdonara de mis pecados. Y el Señor lo hizo. El Señor me perdonó de mis pecados. Mi vida cambió. Comencé a tener un deseo por servirle, por leer su palabra, por orar. Y Él me perdonó de mis pecados a los 13 años, pero la vida del cristiano es una vida, no que una vez me arrepentí y ya está, sino sí, una vez me arrepentí, pero sigo arrepintiéndome cada día. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. Es verdad que cada vez Dios va santificándonos y ese proceso debería ser un progreso hacia la santidad, pero cada día nos vamos dando cuenta, he pecado en esto, Señor, perdóname. El cristiano no es aquel que no peca, el cristiano es aquel que peca y se arrepiente. El incrédulo peca y le da igual, pero el cristiano peca y se arrepiente. Seguimos teniendo que luchar contra el pecado. Esta petición seguimos necesitándola hacer cada día como cristianos. Perdónanos nuestros pecados. Ahora debemos darnos cuenta, el pecado es real en tu vida, cristiano, no debe ser ignorado ni olvidado. Cada vez que un cristiano ora, debe tratar con el problema del pecado en su vida. Si tú eres cristiano o crees que lo eres y no estás luchando contra el pecado, si tú ahora mismo dices, yo no le pido al Señor que me perdone, no piensas en ningún pecado en particular que tú estés cometiendo, entonces tienes un problema. No te estás examinando a la luz de la palabra de Dios. Si tú ahora mismo piensas en tu mente y dices, yo no creo que esté haciendo nada mal los últimos meses, yo creo que no he pecado, yo no tengo por qué pedir perdón por mis pecados, tienes un gran problema. Porque el cristiano verdadero se da cuenta que sigue siendo pecador y que sigue teniendo que luchar contra el pecado y se arrepiente cada día de sus pecados. ¿Por qué? Porque pecado no es solamente matar, adulterar, robar un banco. Pecado es también el orgullo que hay en el corazón. Pecado es también ese pensamiento que tú pensaste. Pecado es también esa avaricia. Pecado es también ver el coche del vecino y decir, ay, lo que me gustaría tener ese coche. Eso es codicia. Examínate a la luz de la palabra de Dios y verás que pecas cada día. Y por eso es real, y es un problema universal.
No te vengas abajo de pensar, ay, aún sigo pecando y llevo 10 años como cristiano. Bueno, es un pecado universal, es un problema universal. Todo cristiano lucha contra el pecado. ¿Sabes que el apóstol Pablo, aquella persona que decíamos que santa era, entregó su vida para proclamar el evangelio cuando el Señor lo salvó? El mismo apóstol Pablo en Romanos 7 nos cuenta de sus luchas contra el pecado, de cómo después de 10, 20 años como cristiano tenía que seguir luchando contra la carne, porque la carne quería hacer lo malo y él quería hacer lo bueno, y seguía teniendo esa batalla. El mismo apóstol Pablo. Es un problema universal de todos los cristianos, no solo de cristianos débiles, sino de todo cristiano. Pero también es un problema urgente, porque si dejas ese pecado en tu vida como cristiano, no pasa nada. Ese pecado puede arruinar tu comunión con Dios. Y lo ha hecho. Puede ser un estorbo a tus oraciones. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, dice el salmista. Y puede también robarte muchas de las bendiciones que Dios te quiere dar. Cuando no lo ves como urgente, cuando lo dejas ahí, habitar en tu vida. El pecado te puede hacer un cristiano triste, miserable. Vemos la vida de gente en la Biblia como Lot. Cristiano sí, pero miserable y triste, viviendo una vida de derrota. Qué triste la vida de Lot. Entonces, ¿qué estamos pidiendo cuando decimos perdónanos nuestros pecados? Pues estamos diciendo, Dios, borra nuestros pecados de tu memoria. Señor, no inflijas en nosotros el castigo que nuestros pecados merecen. Señor, líbranos de la deuda del pecado que no podemos pagar. Señor, limpia nuestra conciencia y líbranos de la culpa. Señor, quita de nosotros todo lo que se interponga en nuestra comunión contigo. Señor, ayúdanos a apreciar y disfrutar todo lo que Cristo hizo y sigue haciendo por nosotros. Señor, restáuranos para adorarte y servirte para tu gloria. Así que confesamos nuestro pecado. En la oración debe haber una confesión del pecado. Debe haber esa confesión, sin excusas, sin peros. ¿Sabes lo que muchas veces hacemos como seres humanos? Y quizá lo has hecho, quizá te lo han hecho a ti. Lo típico de que cuando hacemos algo que pensamos que a lo mejor puede estar mal, no lo reconocemos. Aquí en esta oración nos dice, Señor, perdónanos si hemos hecho algún pecado. Y así es como muchas veces hacemos nosotros. Ay, cariño, perdóname o lo siento si algo te ha molestado de lo que he dicho o hecho. Lo siento si algo te ha molestado. Eso no es arrepentimiento. ¿Qué está diciendo en realidad? Está diciendo, la culpa no es mía. La culpa es tuya que te han molestado por algo que yo he hecho. Yo no he hecho nada mal. La culpa es tuya que te han molestado. Y encima ni se te ocurra enfadarte. Ni se te ocurra enfadarte porque no quiero que estés enfadado o enfadada. Lo siento si algo te ha molestado que he hecho. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento con Dios es perdóname de mi pecado. Y arrepentimiento con nuestro prójimo, con nuestro vecino, con nuestro familiar es perdóname por mi pecado que he hecho contra ti. Eso es arrepentimiento. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y ahí tenemos lo que tenemos que hacer, confesarlo y apartarse. El arrepentimiento es un giro, 180 grados. Vas para allá y te arrepientes, vas para el otro lado. Eso es arrepentimiento. Como cristianos debemos de vivir una vida continua de arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer el pecado, aborrecer el pecado, abandonar el pecado. Como dijo un pastor hace un tiempo, el que ha sido perdonado de sus deudas no debe acudir a meterse en más. Cristo no borró nuestras deudas para que nosotros las renovemos. ¿Te imaginas algo así? Tienes una hipoteca que no puedes pagar, te metiste en una locura de hipoteca y ahí estás ahogado, que no puedes pagarla, y viene alguien y la paga por ti. ¡Wow! Esos 50.000, 100.000, alguien los ha pagado, ya no tienes esa deuda. ¿Te imaginas que lo siguiente que haces es meterte en otra? ¿Vas derecho a meterte en otra deuda más? Diríamos, ¿pero qué hace? Alguien había pagado esa deuda, ¿para qué vas y te metes en otra? Pues el arrepentimiento verdadero es abandonar el pecado. No es que como Dios me ha perdonado, ahora voy y me meto otra vez. No, no, no. El arrepentimiento verdadero abandona el pecado. Ahora, esta petición no acaba aquí. Dice, perdónanos nuestros pecados, porque también perdonamos a todos los que nos deben. Versículo 4, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Puesto que Dios nos ha perdonado,
nosotros también debemos perdonar. Ahora, ¿quiénes son los que nos deben a nosotros? No se está refiriendo aquí a deudas económicas, se está refiriendo a gente que nos ofende, gente que peca contra nosotros, gente que nos trata mal. También debemos perdonarles. Mateo 6,14, en el otro pasaje paralelo, dice: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y Cristo aquí está conectando de una manera muy íntima, muy cercana, el perdón divino y el perdón humano. Y lo que está diciendo es que hasta que estés dispuesto a perdonar a aquellos que te han ofendido, hasta que tú estés dispuesto a perdonar a aquellos que nos han ofendido, no recibiremos el perdón de Dios por nuestros pecados contra Él. Fíjate, si tú dices, no, yo sí que quiero que Dios me perdone, pero yo no pienso perdonar a esa persona, yo no pienso perdonar al otro, yo no pienso perdonar al otro. Si tú vives así, cuidado, porque no conoces el perdón de Dios. No conoces el perdón de Dios. Lo que se refiere aquí no es que cuando tú perdonas a otros, entonces te mereces el perdón de Dios. No, nunca te mereces el perdón de Dios. Piensa en la historia de los dos deudores. ¿Os acordáis de esta historia que contó Jesús? Alguien debía una cantidad de millones de euros y esa deuda fue perdonada. Y esa persona, justo después de salir de que le habían perdonado la deuda, viene su amigo que le debe 10 euros y le coge del cuello y le dice: devuélveme los 10 euros que me debes. Lo que hizo el Señor, el amo, es que le dijo: ahora me debes otra vez todo lo que me debías antes. Si tú no has podido devolverme, si tú no has podido perdonar esa pequeñísima deuda que alguien tenía contigo, ¿cómo te piensas? ¿Cómo te piensas que yo te perdono esta grandísima deuda? Lo que esto significa es que si de verdad has recibido el perdón infinito de Dios, entonces ese perdón pequeño de alguien que te ha hecho algo, que no es nada con lo que tú has hecho contra Dios, ese perdón pequeño tú lo vas a dar. El verdadero cristiano perdonado va a perdonar a los que están alrededor nuestra. Así que perdonemos a nuestro hermano. Echemos fuera de nuestro corazón el enojo, el resentimiento y la amargura, y entonces estaremos evidenciando el perdón que Dios nos ha mostrado. Y la última petición de todas, llegamos a la última, y es acerca de la prevención contra el pecado. Y aquí vamos a ir más rápido. Dice: y no nos metas en tentación. Versículo 4 al final. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué quiere decir esto? Es importante hacerse esta pregunta antes de repetirlo sin saber lo que quiere decir. ¿Quiere decir que es Dios el que nos tienta para que caigamos? Por supuesto que no. Santiago 1 nos dice que Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal. No, Dios no tienta, Dios no es el que te mete la tentación para que caigas, no. ¿Quiere decir que aquí le pedimos a Dios que nunca nos vengan pruebas? No. Sabemos que como cristianos seremos afligidos en diversas pruebas. ¿Quiere decir esto que le estamos pidiendo a Dios que nunca seamos tentados a pecar? No, porque sabemos que solamente cuando estemos en el cielo estaremos libres de cualquier tentación. Pero lo que quiere decir esto, estamos diciendo con esta última petición: Padre, no nos dejes en las manos o bajo el poder de la tentación. Padre, no permitas que seamos controlados por nada que nos esclavice, nada que nos seduzca al pecado. Esta es una petición acerca de prevención contra el pecado. No solamente acerca del perdón, sino acerca de prevención. Estamos pidiendo: Padre, manténme santo y vigilante. Por eso Cristo hablaba de velad y orad para que no entréis en tentación. Padre, ayúdame a estar siempre vigilante, ayúdame a estar pendiente para luchar contra el pecado, siempre alerta. No permitas que el hecho de recibir el perdón me haga entonces tumbarme en los laureles y decir: no voy a llevar cuidado con el pecado. No, he recibido el perdón, pero ahora quiero llevar cuidado cada día para no caer en más pecado. Eso es lo que se refiere cuando dice: no nos metas en tentación, pero después dice: mas líbranos del mal. Líbranos del mal. Estas dos peticiones van juntas. Hablan de la prevención contra el pecado. La petición "no nos metas en tentación" habla de que queremos que Dios nos mantenga alertas siempre. Ahora, no solamente debemos pedir esto, sino que también debemos hacer algo al respecto. Si no quieres que un tren te atropelle,
No solamente debes pedirle a Dios que no me atropelle el tren, pero si te pones a hacer un picnic en las vías del tren, pues quizá es más fácil que te atropelle. Entonces, de igual manera, si le pedimos a Dios no nos metas en tentación, cuidado con buscar nosotros de meternos en tentación. No, si se lo estamos pidiendo es para que Él nos guíe y nos ayude y nos fortalezca, y nosotros tenemos también una responsabilidad de no meternos voluntariamente en esa tentación. Ahora, la tentación vendrá, pero que no seas tú el que te busques meter en la tentación. Y la última parte del versículo dice, mas líbranos del mal. Esta frase también se puede traducir o se traduce también como líbranos de lo malo o líbranos del malo, del malo. ¿Y quién es el malo sino el maligno? Satanás. Líbranos del malo, líbranos del maligno, líbranos de sus ataques. El diablo quiere atacarte. Líbranos de sus asechanzas, sus tácticas. El diablo es como esa serpiente que engaña. El diablo no suele venir con un ataque frontal, que tú sepas que aquí viene y aquí... No, el diablo es engañoso. A veces se viste como ángel de luz, tiene sus tácticas para engañarte, sus asechanzas. Líbranos, Señor, de las acusaciones del maligno. Líbranos, por supuesto, de la adoración falsa al maligno. Tú dices, yo nunca adoraría a Satanás. Pero a veces adoramos cosas que controla Satanás. A veces tenemos ídolos que vienen del propio Satanás. A veces apoyamos lo que Satanás promueve. Señor, líbrame de la autoridad del maligno, que nunca obedezca lo que Él dice. Y le pedimos a Dios eso, líbranos del malo, del maligno, líbranos de lo malo. Señor, cuando pase por el fuego, que no me queme, ni la llama arderá en ti, como dice Isaías 43:2. Señor, líbranos de la tentación. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí estamos pidiendo, Señor, no es solamente que pido perdón por mis pecados, pero es que, Señor, previene tú. Haz algo para que no entre, no caiga otra vez en pecado. Haz algo para que pueda prevenir este pecado. Aléjame de todo esto, líbrame de las asechanzas, de los ataques de Satanás. Eso es lo que debemos pedir. El cristiano verdadero sabe que es una batalla, sabe que está en una batalla. Si tú no piensas que tienes esta batalla contra el pecado y contra Satanás, entonces estás perdiendo la batalla. El que niega la batalla, la está perdiendo. Muchas veces ha ocurrido eso en las guerras mundiales ocurría. La gente negaba, algunos países negaban la guerra. No pasa nada, todo va bien. No, nunca va a invadirnos, nunca va a invadirnos. Hemos firmado un acuerdo de paz, nunca va a invadirnos. Y a los 3 días el ejército estaba en la capital del país y les había invadido. El que niega la batalla espiritual como cristiano está haciendo lo mismo. No pasa nada. Ya estás perdiendo la batalla. Primero tenemos que reconocer que hay una batalla y luego luchar la batalla contra Satanás. Y esta batalla es diaria en nuestra actitud, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Esta batalla es diaria contra el pecado. Así que oramos, no solamente oramos por el perdón de Dios, perdónanos de nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben, pero también queremos ser prevenidos del pecado. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y la última petición es esta, ser prevenido del pecado. Ahora, hay una conclusión a esta oración que no aparece aquí en Lucas, pero sí aparece en Mateo. Y la conclusión es que porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y así acabamos esta oración. No acabamos esta oración diciendo, porque yo puedo. No. Tuyo es el reino. Tuyo es el reino y el poder y la gloria. Cuando decimos tuyo es el reino, estamos celebrando la soberanía de Dios. Estamos diciendo, Señor, el cielo gobierna. Señor, aunque vea las noticias y vea cómo va este mundo, aunque vea todo lo que está pasando, aunque muchas veces me vea a mí mismo y vea mi corazón cómo se rebela contra la ley de Dios, me doy cuenta que tú gobiernas, que tuyo es el reino. Es verdad que Dios está permitiendo que ciertas cosas ocurran, pero pronto el reino de Dios vendrá, porque suyo es el reino. Y sé que en todo lo que ocurre, Dios está
controlando y permitiendo las cosas para sus soberanos propósitos y para su gloria y para el bien de su pueblo. Tuyo es el reino, nuestro Dios es un Dios soberano. De Él depende todas las cosas. ¿Y para qué oramos? Pues para que Él obre en este mundo. Si Dios no es soberano, la oración sería lo más frustrante del mundo. Muchas veces nuestros hijos nos piden cosas que desean, pero no podemos dárselas, porque no somos soberanos. Pero Dios sí es soberano. Él está en el trono, el cielo gobierna. Antes orábamos, venga tu reino, y ahora declaramos con confianza, tuyo es el reino. Tuyo es el reino. Tú eres rey eternamente y para siempre. Después decimos, tuyo es el poder. ¿Y qué descanso es eso para nosotros? Tuyo es el poder, tú puedes, Señor. Yo no puedo. Señor, yo no puedo con esa situación. Yo no puedo con lo que ocurre en mi vida, en mi casa. Yo no puedo, pero Señor, tú puedes. Tuyo es el poder. A veces no tenemos fe, pero la Biblia dice, tuyo es el poder, Señor. Tuyo es el poder. Y ahí podemos reconocer, no hay nada imposible para Dios. Hay diferentes personas en la Biblia que dijeron, pero ¿cómo puede hacer Dios esto? Y alguien le recordó, ¿hay algo difícil para Dios? No hay nada imposible para Dios. Tuyo es el poder, Señor, tuyo es el poder. Con estas palabras reconocemos que su poder es ilimitado para contestar nuestras peticiones conforme a su voluntad. Y cuando decimos, tuya es la gloria, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Cuando decimos tuya es la gloria, señalamos que la oración tiene una dimensión eterna. La oración no apunta hacia nosotros, la oración apunta hacia Dios. Nosotros solemos desear lo dulce, confortable, lo que pensamos que será para nuestro beneficio. Pero cuando oramos debemos de ascender un poco más alto. No quedarnos simplemente con mirar a lo que nos rodea, a lo mío, a lo que me pasa en mi situación. Debemos de subir un poco más alto y decir, Señor, lo que quiero más que nada es que tuya sea la gloria. Tuya sea la gloria. Quizás eso signifique que a nosotros nos persigan, que a nosotros nos menosprecien, que nuestro nombre sea olvidado, pero si su nombre es exaltado, alabado sea el Señor. Si se olvidan de mí, si muero y nadie me recuerda, nunca más, pero recuerdan a Dios, alabado sea el Señor. Si mi vida sirve para que un alma vaya de las tinieblas a la luz, y luego me matan y me apedrean como apedrearon a Esteban, alabado sea el Señor, tuya sea la gloria. O como dice el salmista en el Salmo 115, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Nos postramos junto con los ancianos en el cielo que adoran a Dios y echan sus coronas delante del trono y dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La Biblia nos dice que aquellos que le han servido con fidelidad, cuando lleguen al cielo se les dará una corona, pero ¿saben lo que harán con esa corona? La cogerán, se la quitarán y dirán, no, tuya es la gloria, Señor. A mí no, a ti, Señor. Tuya es la gloria. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Y acaba diciendo amén. Amén es así sea. Señor, cumple lo que tú has prometido. La única razón de nuestra existencia es la gloria de Dios y es la razón de toda esta oración. Por eso acaba diciendo, tuya sea la gloria. Porque oramos y hacemos todo y vivimos y comemos y bebemos y todo para la gloria de Dios. Que ese sea el deseo de nuestro corazón. Hemos cubierto esta oración que debe ser el modelo. Una oración que empieza reconociendo con quién nos dirigimos. Padre nuestro que estás en los cielos. Una oración que continúa hablando de la persona de Dios, de conocerla, santificado sea tu nombre, de estar embelesado, asombrado por la persona de Dios. Una oración que continúa recordando el programa de Dios. Venga a tu reino. Dios tiene un programa para este mundo y es que las personas vayan del reino de Satanás al reino de Cristo. Venga a tu reino. Una oración que sigue recordando el propósito de Dios. Hágase tu voluntad. Como en el cielo se hace, hágase también en la tierra. Hágase tu voluntad. Una oración que habla también de la provisión de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una oración que habla del perdón de Dios. Perdónanos nuestros pecados. Qué importante eso. Lo más importante quizás de la oración, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y una oración que acaba con
la prevención contra el pecado. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y ya la conclusión de esta oración es: a Dios sea la gloria. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Vamos a orar. Padre Celestial,